El miedo se apodera del mundo. La guerra comercial y la guerra mundial van transformando un gran poder mundial con el propósito de controlar a la población. Ahora, todos los barcos fabricados en China tendrán que pagar entre 1 y 3 millones de dólares por desembarcar sus mercancías. Si es así, Estados Unidos se consolidará como un líder incontestable que controlará el mundo entero. Veremos también en esta emisión de 7 días en revista sobre Colombia. Petro consolida un gobierno de facto. Las constantes hechos de corrupción, tanto en el legislativo cuanto el judicial, están sirviendo de pretexto para un nuevo gobierno de Petro vía decretos supremos, convocatorias de consultas populares demagógicas que afectan el bien común y hasta insinuaciones de gobierno de facto queriendo acabar con la legitimidad del poder legislativo, sobreponiendo lo que él califica un poder popular. Se está preparando las condiciones psicológicas y legales para un proceso de poder popular paralelo al ordenamiento jurídico, es decir, la vía Venezuela. Por último, veremos la persecución a los católicos en el mundo, terremoto en Myanmar. Después de que el ejército incendiara la catedral católica de Myanmar, ocurre un terremoto poderoso de 7,7 grados en la escala Richter que demuele decenas de edificios que hasta ahora están intocados con las víctimas allá adentro. Pero no queda ahí solamente la persecución religiosa. Los rusos están colocando estatuas de Stalin en todos los territorios ocupados de Ucrania. La Iglesia Católica Ucraniana fue expulsada de sus territorios y sus sacerdotes perseguidos y encarcelados, declara Monseñor Sus, obispo de Ucrania, Stefan Sus. Sin embargo, vuelve la fe en Ucrania, un país perseguido y sufrido, de manera tal a que el Rosario Nacional está convocando todas las noches a las 8 de la noche 550,000 personas que paran para rezar el rosario en toda Ucrania. Es decir, Ucrania no es tan corrompida cuanto Rusia y la propaganda mundial la están queriendo mostrar. También veremos Misa Negra en Kansas. Un católico enfrenta la furia de los satanistas por defender la hostia que iría a ser profanada. La consume y es agredido fuertemente. Veremos entonces en esta emisión que pareciera que todos los frentes, tanto Estados Unidos cuanto Europa, están comprometidos con un camino hacia el totalitarismo, la intimidación y la Agenda 2030. Detrás de ese conflicto económico y geoestratégico se esconde el fin de las libertades, el control de la población de manera coercitiva. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista. Quédese para que desarrollemos esos 3 temas que tienen un denominador común muy importante sobre cómo se van consolidando las cosas en el mundo para un gran gobierno mundial poderoso. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista del 31 de marzo del 2025, terminando este trimestre del 2025 tan convulsionado. Los invito a que ustedes se suscriban a nuestro canal del Centro Cultural Cruzada, que tiene la ventaja para usted de un análisis con una visión católica, de manera tal a tener claridad sobre los acontecimientos que muchas veces están tan confundidos porque son víctimas de una grande manipulación porque estamos en estado de guerra. Vamos a ver la primera noticia, la más importante. El miedo se está apoderando del mundo y por consecuencia de la guerra
comercial y la guerra mundial que ya prácticamente se va consolidando. Las medidas económicas y políticas de Trump van cruzando límites que van hacia el vértigo, cambiando radicalmente al mundo. Ya ayer salió una nueva impuesto, un nuevo arancel decretado por Trump. Todos los barcos fabricados en China deberán pagar 1 a 3 millones de dólares al desembarcar sus mercaderías, sus cargas en los puertos americanos. Pero resulta que los astilleros chinos producen como el 90% de los barcos del mundo. El resto lo hace un poquito Corea del Sur y Japón. La cuota de Estados Unidos está en un 0.01% de fabricación de barcos, es decir, es inexistente. Es decir, que el 80% de los buques que vayan a los puertos americanos tendrán que pagar una suma millonaria por desembarcar sus productos. Todo eso se transfiere a la población que tiene que pagar esos impuestos, porque todo va a quedar más caro, va a afectar la inflación y por lo tanto la calidad de vida con un empobrecimiento de la población. Usted ve que Trump no está bromeando. Trump quiere prevalecer y doblegar al mundo. Y en ese sentido él tiene una agenda marcada que va para adelante. Pero Macron y Europa tampoco están bromeando. Por ejemplo, ahora en Francia, ayer, Marine Le Pen, que es la candidata de la oposición de derecha, fue sentenciada a 5 años de cárcel y 5 años de inhabilitación política con 700.000 euros de multa, por lo cual no podrá presentarse a las elecciones del 2027. Todos los franceses saben perfectamente que fue la mejor manera que tuvo Macron para deshacerse de una oposición que ciertamente tenía la victoria consolidada y poderse presentar libre para el 2027. Francia dispone a su población también para el pánico. Ha decretado, ha ordenado a toda la población francesa para que se preparen para tiempos apocalípticos y ordena, recomienda, sugiere y ayuda para que todos los franceses adquieran o preparen un morral que se supone es un morral de sobrevivencia por 70 horas, en la que habrá una carpa, un colchoncito, comida con buena calidad nutritiva y una navaja, un hacha, algunas cosas así, de manera tal a que se pueda sobrevivir en caso de una hecatombe, de una tragedia, de una guerra o de una bomba, porque se supone que en 70 horas ya la seguridad del Estado y el Ejército podrá tomar control eventual de esas ciudades y podrá dar auxilio a la población. Ahora, vamos a hablar claro. Eso es manipulación, eso es intimidación. Eso ahí está asustando a todos los franceses y los está poniendo en una situación de pánico frente a la eventual situación que se puede desencadenar con una guerra de la OTAN con Rusia, etcétera. Pero acá no es que sea el problema la guerra, aquí es que ellos están creando las condiciones psicológicas para intimidar a la población y que la población quede bajo el control del Estado, del poder, del gobierno, de tal manera que ellos caminan para un control total de la población. Eso es propiamente crear las condiciones orwellianas. Orwell escribió esta famosa novela 1984. En esa novela de ficción él imagina un mundo totalmente controlado en que hasta los pensamientos de las personas son controlados por grandes máquinas que terminan reprimiendo e imponiendo la dictadura del pensamiento único. Es decir,
En ese sentido, nos parece a nosotros que tanto Estados Unidos con la intimidación, con sus aranceles, con su proteccionismo, está creando un Estado fuerte, y ya Trump habla de presentarse para una tercera reelección, pero también en Europa ellos también están intimidando y coaccionando a la población. ¿Para qué esa coacción si no es para imponer al mundo un nuevo orden mundial, una Agenda 2030? Y ahí entra la suspicacia. Todos los sectores, todos los bandos en el mundo están caminando para un totalitarismo de Estado y para imponer un control total de la población y una agenda mundial que sería, a mi modo de ver, la Agenda 2030, quizás con algunas variables para distraer y confundir a la población. Veremos también en este video de 7 días en revista la situación de Colombia. Petro prepara un gobierno de facto y está creando las condiciones psicológicas y legales para hacer un proceso de poder popular paralelo al ordenamiento jurídico legítimo que hace parte de nuestro Estado de Derecho. Petro tiene para eso, se vale para eso de un pretexto: la alta corrupción que se da en el legislativo y en el judicial. Hasta ellos mismos reconocen que ellos, para poder establecer algún proyecto exitosamente, han tenido que repartir 3.000 millones de pesos entre los congresistas. Es decir, ellos mismos crean la corrupción, pero después la denuncian como pretexto para ellos hacer un gobierno de facto. Por ejemplo, hoy en día Petro está gobernando por decretos para la salud, para toda una serie de otras cosas, una vez que el proyecto laboral o el proyecto de salud no resultó porque fue rechazado por el Congreso, tal vez faltó más mermelada. Ellos comienzan a decir: entonces vamos a gobernar por decreto, y comienzan a haber también allanamientos a las EPS enteramente ilegales para buscar remedios, medicamentos que se supone están represados ocultamente en esas EPS, pero eso es enteramente ilegal. Eso es un gobierno de facto, y va imponiéndose en nombre del poder popular un gobierno que pasa por encima del legislativo y el judicial. Ustedes saben que nuestros países en Iberoamérica son países jóvenes con grande promesa futura si no perdemos la fe, pero somos débiles en las instituciones, todavía no son fuertes. Y los gobiernos se aprovechan para pasar por encima del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico conforme a sus intereses políticos. Hacen lo que les da la gana. Esa es la realidad. Y por lo tanto, yo destaco, por ejemplo, todo lo que pasa con el juicio político después de la demanda interpuesta por el doctor José Manuel Abuchaibe, un hombre muy aguerrido, un gran patriota. El doctor Abuchaibe presentó una demanda ante la Comisión de Acusaciones del Congreso, proponiendo un juicio político en base, inspirado en el artículo 109 de nuestra Carta Magna, por la cual se debe destituir a un presidente electo mediante un delito que sería la violación de topes. Pues bien, desde el 2023 hasta ahora no ha avanzado lo suficiente, han sido solamente avances protocolarios, más quedó en evidencia que hubo delitos multimillonarios que fueron los que le dieron ilegalmente la victoria a Petro. Pues bien, hasta ahora eso no sirve para nada. ¿Es por qué? Porque realmente vivimos en un estado en que no hay Estado de Derecho y las instituciones son flacas. Aquí se hace lo que se da, nos da la gana, lo que los políticos quieren, ¿no? Por lo tanto, es una situación muy preocupante, que es necesario. Por eso algunos parlamentarios fueron hasta Washington para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una moción
de protección, de pedido de protección al Estado de Derecho colombiano, una vez que se presentaba un grande peligro de un gobierno de facto en el país. Esa es la situación de Colombia. Por eso es que el Centro Cultural Cruzada está enviando una carta al secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, en la que nosotros le pedimos que ellos, como líderes y aliados a Colombia, exijan la vigencia de la Carta de la OEA, sobre todo en el punto que habla de los derechos de la libertad de expresión y de la democracia, antes de que nosotros nos transformemos en Cuba o en Venezuela. Pero es evidente que hay una agenda venezolana. El tercer punto y el último, la persecución a los católicos en el mundo entero y el terremoto que hubo en Myanmar. Pareciera que hay una profunda relación. ¿Por qué yo digo eso? Después de que el ejército incendiara la Catedral Católica de Myanmar, en ese mismo día o al otro ocurre un inmenso y terrible terremoto de grado 7.7 en la escala de Richter, que afecta a toda Birmania y la India, y decenas de edificios se desploman con personas que hasta ahora ha sido intocado, todavía están así, con los cadáveres adentro de todas las ruinas. Esa es la terrible realidad de Birmania. Podemos preguntarnos, ¿será un castigo de Dios para un país que persigue a los católicos de manera enteramente injusta? Por otro lado, vemos otra persecución, los rusos. Los rusos están colocando estatuas de Stalin en toda la Ucrania ocupada, donde ellos llegan. Esto lo declara el obispo ucraniano Stefan Sus en una entrevista a la revista Crusade for a Christian Civilization, que es de tradición, familia y propiedad en Estados Unidos. Y él dice que entienden así. En primer lugar, entendemos que Rusia no respetará nuestra iglesia. Lo vemos en lo que está sucediendo en los territorios ocupados. La Iglesia Católica Ucraniana fue expulsada de los territorios. Los sacerdotes fueron perseguidos o encarcelados. Lo que significa que para Rusia no existe respeto para las otras iglesias, respeto por la dignidad humana ni por la vida en democracia. No compartimos los puntos de vista rusos, por lo que esperamos que Ucrania se quede y nos defenderemos al máximo. Entonces ustedes ven que los ucranianos se están defendiendo porque también ahí está en juego la libertad religiosa. Rusia quiere imponer la iglesia, la falsa fe de la iglesia ortodoxa rusa, que es un cisma, y por eso persigue a la Iglesia Católica como la ha perseguido centenariamente en los territorios rusos. Ustedes saben que en todo el territorio ruso hay un 0.4% de católicos nada más, porque siempre han sido perseguidos. Pero ahora, a medida que ellos invaden Ucrania, ellos también van persiguiendo y diezmando la población católica de Ucrania. Los católicos en Ucrania tienen, digamos, un poder, una influencia muy grande, porque ellos se convirtieron y volvieron a Roma a la fidelidad al Santo Padre, de manera tal a que por eso son odiados por los rusos, sobre todo por los popes de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pues bien, hasta ahora ellos han ya invadido un 15% del Donbass, y tuvo una parte que se llama alrededor del 30% del territorio de Ucrania, y ellos van imponiendo una persecución a la iglesia. Continúa el obispo Stefan Sus: rezamos el Rosario Nacional en nuestra televisión católica ucraniana todas las tardes a las 8. Se transmite en directo con aproximadamente 550,000 personas reunidas para rezar. Entonces yo hago aquí un comentario. ¿Por qué toda esa propaganda de Rusia y de Estados Unidos quieren decir que Ucrania es corrompida? Ciertamente tiene mucha corrupción, pero es un país católico. Es un país que tiene más o menos un 20-30% de católicos
una parte de la Iglesia Ortodoxa, en fin, pero es mucho más católico que Rusia. Y ellos están creciendo y están siendo perseguidos, se están sufriendo, de manera tal a que más de 500.000 se reúne diariamente para rezar el rosario. ¿No será eso el comienzo de una verdadera conversión que venga a partir de Ucrania? Eso es muy interesante. Entonces dice el obispo: todos comprendemos que es necesario orar y pedir a Dios por la paz, orar por nuestros soldados, los soldados heridos y la población civil, y también orar por nuestros migrantes, las personas que tuvieron que abandonar sus hogares. Para nosotros, este mensaje de Fátima en 1917 es por supuesto una señal para comprender las condiciones de esta guerra. Si la Virgen María habló de la conversión de alguien o de naciones, significa que este grupo de personas puede traer algo de peligroso, es decir, que esa Rusia que está persiguiendo a la Iglesia es peligrosa y que de hecho ellos esperan esa gran conversión. Algo inaceptable para nosotros y podría ser una fuente de maldad. Nuestros soldados capturados sufrieron torturas y otras experiencias terribles. Un soldado mencionó haber visto el verdadero rostro del mal. Entiendo que hoy en día el mal se disfraza de humanidad, lo que nos permite tener diferentes interpretaciones del mal, y a veces la fuente del mal puede ser el del ser humano. Así que esa podría ser la visión que la Virgen en Fátima previó con esta guerra causada por Rusia, porque es bueno recordar la evidencia que fue Rusia que invadió Ucrania. No fue Rusia la agredida, fue Rusia que invadió a Ucrania. Por último, vamos a hablar de Kansas, Estados Unidos. Se prepara todo un ritual de misa negra en plaza pública frente a un edificio público. Y se presenta una hostia con la transubstanciación, es decir, a Dios nuestro Señor en una hostia consagrada, y un católico en medio de eso se enfrenta a la furia de los satanistas, penetra esa barrera y toma la hostia y se la consume para evitar que sea profanada. Entonces es objeto de una agresión. Felicitamos a ese católico valiente que fue capaz de defender a Dios nuestro Señor en un momento de grande tristeza y grande sacrilegio, pero que termina siendo defendido por ese valiente católico. Pero es una situación de persecución católica también en Occidente. Concluyamos. Pareciera que los dos frentes, tanto Estados Unidos, se están consolidando como un gran poder mundial y como un poder totalitario. Igual que Europa, igual que Rusia, igual que China, se van consolidando como movimientos y corrientes totalitarias que son capaces de intimidar a la opinión pública, van en camino a un control total de la población. ¿Para qué? Yo concluyo, para imponer la Agenda 2030, que será una agenda de apostasía formal de la fe católica y del control total de la población para una sociedad enteramente satánica revolucionaria. Los católicos seguiremos siendo perseguidos. Se está acabando la normalidad, la estabilidad, la dulzura de vivir para el mundo entero. Y detrás de ese conflicto económico y geoestratégico se esconde el fin de las libertades, el control de una población y de una manera coercitiva. Que Nuestra Señora nos ayude, preparémonos volviendo nuestras miradas a Dios y a Nuestra Señora. Agradecemos su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista del Centro Cultural Cruzada, la legítima representante y continuadora de los ideales de tradición, familia, propiedad y del pensamiento del profesor Plinio Corrado de Oliveira, ese gran líder católico que nos enseñó y nos mostró un modelo de ser católico militante en defensa de la Santa Iglesia aquí en Colombia.